Hola hermosas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les traigo esta hermosa trenza utilizando el método de la trenza holandesa. En esta ocasión lo vamos a hacer en estilo triangular o estilo diamante. Así que dicho esto, vamos a comenzar sacando una sección de cabello en esta mitad en forma de V. La única parte un poquito más difícil de este procedimiento siento que viene siendo las divisiones, ya que nosotras solitas a veces se nos complican un poquito más y hacemos lo mismo al otro lado, pero si tienen quien les ayude con esto estaría muy bien, ya que de esta forma las divisiones van a quedar mucho más limpias. Ahora que ya tenemos nuestro cabello separado, vamos a amarrar también este cabello en la parte de atrás. Y el siguiente paso para una trenza muy bonita, chicas, es humectar y estilizar nuestro cabello, ya que de esta forma podemos evitar que esos cabellitos se levanten y mejor que se queden en su lugar. En este momento no estoy aplicando ningún producto en particular, ya que mi intención solamente es mostrarles este peinadito, pero si ustedes lo quieren para el uso diario, pueden utilizar una gelatina, una laca o cera para que esas trencitas queden bien bonitas. Una vez tenemos ya nuestro cabello preparado, vamos a sacar un mechoncito aquí en la parte del frente súper finito. Este mechoncito lo vamos a dividir en 3 partes y vamos a comenzar a trenzar. Vamos a comenzar con el mechón izquierdo. Lo voy a tomar con estos 2 deditos y lo voy a pasar por debajo en forma de X con el mechón del centro. Ahora tomamos el mechón derecho y lo pasamos por debajo del mechón del centro, siempre en forma de X. Y así, chicas, con este procedimiento vamos a hacer esta trencita de inicio hasta el final. Luego de estas 2 vueltas vamos a comenzar ya a agregar nuestro primer mechón y lo vamos a agregar justo a este mechoncito de la orilla. Agregamos y tomamos el mechón del centro, acomodamos bien y pasamos en X tomando el mechón de la otra orilla. Vamos a sujetar sin aflojar y agregamos mechón. Una vez agregado, vamos a tomar nuevamente el mechón del centro. Lo acomodamos muy bien y con estos 2 deditos vamos a tomar este otro mechón. Lo sujetamos muy bien y le agregamos cabello. Vamos a asegurarnos que esos mechoncitos sean bastante finitos para que nuestra trencita quede súper linda. Recordarles que es muy importante tener mucha paciencia al inicio de toda trenza, ya que el inicio es el que va a definir si la trencita va a quedar bien, porque lo que cuenta es el principio.